Tema 8. Distensión, descolonización y multipolaridad. El periodo detente de distensión, durante ese periodo se firman acuerdos para limitar las armas atómicas, se consolida el tercer mundo, según la dialéctica norte-sur, se crean nuevos actores como la Comunidad Económica Europea y Japón, y conflictos se desarrollan en la periferia. En 1963 el teléfono rojo pasó a ser el símbolo de la época. El teléfono rojo fue un sistema de telex diseñado para transmitir mensajes de forma inmediata y sin malentendidos entre Estados Unidos y Unión Soviética. Los problemas de potencias a comienzos de los años 60. La Unión Soviética apenas sostenía la carrera de armamentos por su situación económica. Estados Unidos estaba en la guerra de Vietnam y estaba en igualdad de poder nuclear con la Unión Soviética. Hubo un intento de coexistencia pacífica entre Khrushchev y Kennedy, estaban intentando coexistir pacíficamente. Sin embargo, durante el periodo de distensión, pues hubo un cambio de dirigentes. En la Unión Soviética pasó a ser dirigente Brezhnev entre 1964 y 1982, y en Estados Unidos, pues entre 1963 y 1969 era Lyndon B. Johnson, y desde 1969 a 1974 Nixon. Hubo una alteración de alianzas con la relajación de tensiones. Unión Soviética y China, República Popular de China. Discrepancias hubo entre la Unión Soviética y China, discrepancias desde los años 50. En 1958 China bombardea Quemoy y Matsu en el marco del conflicto de Taiwán, que fueron estas dos islas, Matsu y Quemoy. Moscú reprocha la acción y Mao lo interpreta como que Moscú pasó a ser un aliado de Estados Unidos. La ruptura de las relaciones entre la Unión Soviética y China fue evidente en la visita de Khrushchev a Pekín en 1959. Además, el discurso secreto fue visto como revisionismo, como una traición al comunismo. Ese discurso secreto fue donde se mostraron las críticas al estalinismo, en 1956. También la recuperación de relaciones con Yugoslavia y Tito conllevaron críticas por parte de Mao. En 1964, Albania se distanció de la Unión Soviética y se acercó a China, por lo tanto no participó huyó del plan Kame. En 1962, Moscú apoyó a Nueva Delhi en Tíbet, se distanció de China. Y en 1969 hubo un conflicto en la frontera terrestre del río Usuri, que es entre China y Rusia. Río Usuri, conflicto 1969. 1962, Moscú apoya a Nueva Delhi. División del mundo en maoístas y prosoviéticos por esas discrepancias. Los chinos y soviéticos apoyan a bandos diferentes en las guerras de Vietnam y Camboya. Los Khmeres rojos fueron apoyados por China y Vietnam fue apoyado por la Unión Soviética en la guerra entre Vietnam y Camboya entre 1978 y 1979. Estados Unidos se beneficia de esta división entre maoístas y prosoviéticos porque pudo hacer acuerdos con la Unión Soviética y pudo tener relaciones diplomáticas buenas con China. Esas relaciones diplomáticas se mostraron en las visitas a Pekín de Kissinger en 1971, Kissinger 1971 y de Nixon en 1972. Nixon sube al poder en 1969-1974. Además, la resolución, gracias a estas visitas diplomáticas, la resolución 2758 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971 permitió que la República Popular China sustituya a Taiwán en el Consejo de Seguridad. Doctrina Brezhnev, Brezhnev 1964-1982. ¿En qué consistía? Cualquier intento de pasarse al capitalismo justificaba intervención militar. Doctrina Brezhnev apoyaba la intervención militar. Tenemos ejemplos como 1956 en Hungría, 1969 en Checoslovaquia, que fue la famosa Primavera de Praga, donde se buscaba un socialismo de rostro humano, como lo expresaba Dubček. Pero la Primavera de Praga de 1968 fue sofocada por la invasión conjunta de 5 países del Pacto de Varsovia: Unión Soviética, República Democrática de Alemania, Bulgaria, Polonia y Hungría. Acabó con la Declaración de Bratislava, que institucionalizó el rechazo al capitalismo. Fue un documento firmado por la Unión Soviética y varios países del Pacto de Varsovia para frenar las reformas democráticas de la Primavera de Praga. Adenauer y Erhard en la República Federal Alemana practicaban una política centrada en el milagro económico del Occidente. Sin embargo, Willy Brandt practicaba la Ostpolitik. Abandonó la doctrina Hallstein de 1969. Esa doctrina implicaba que la República Federal Alemana era la única heredera de la antigua Alemania y la República Democrática Alemana era simplemente una zona de ocupación soviética. República Federal Alemana, además, según la doctrina Hallstein, no tenía relaciones con República Democrática Alemana ni con ningún otro país que la considerara como un Estado. Willy Brandt además regulariza las relaciones con los países del Este. En 1970 firma el Tratado de Moscú. Fue firmado entre la República Federal Alemana y la Unión Soviética, aceptó la inviolabilidad de las fronteras y la Unión Soviética reconoce a la República Federal Alemana como Estado soberano. Después, en el mismo año, se firmó el Tratado de Varsovia entre República Federal Alemana y Polonia. La República Federal Alemana en él aceptó la línea Oder-Neisse como frontera entre la República Democrática Alemana y Polonia. El acercamiento a la República Democrática Alemana fue favorecido por Honecker en el mando en 1971. En 1971, en el mismo año, se firmó el Acuerdo Cuatripartito de Berlín, que fue firmado por las 4 potencias ocupantes. Y también un año después se firmó el Acuerdo o Tratado Básico, que implicaba un reconocimiento explícito de los estados alemanes diferentes con delegaciones diplomáticas y relaciones normativas. Gracias a esta Ostpolitik, en 1973, República Federal Alemana y la República Democrática Alemana se sentaron en la ONU como estados soberanos. En 1950 tuvo lugar la carrera espacial. La Unión Soviética lanzó Sputnik y Estados Unidos desarrolló el programa Apolo. Control de armamentos.
En el tema del control de armamentos, los acuerdos antes de Nixon fueron poco eficaces, como el Tratado de Interdicción Parcial de las Pruebas Nucleares de 1963 y el Tratado de No Proliferación Nuclear de 1968. Además, se celebró la Cumbre sobre Seguridad y Cooperación en Europa, que fue iniciativa de la Unión Soviética y del Pacto de Varsovia. Las negociaciones empezaron en 1969 con SALT, Strategic Arms Limitation Talks. En 1972 se firmó el Acuerdo SALT-1 en Moscú, que limitó el número de misiles intercontinentales, armamentos estratégicos y de lanzadores de misiles submarinos y definió los arsenales nucleares de cada superpotencia. En el mismo año, Nixon y Brezhnev firmaron el Tratado sobre Misiles Antibalísticos, el Tratado ABM. SALT-1 ya fue firmado entre Carter y Brezhnev. Sin embargo, esos SALT-2 no fueron ratificados por el Senado estadounidense por ser demasiado favorables para la Unión Soviética. Además, el contexto era desfavorable porque la Unión Soviética invadió Afganistán en 1979. En 1975 se firmaron los acuerdos de Helsinki, después del Acta de Helsinki. Fueron los más representativos de la distensión, estos acuerdos de Helsinki de 1975, y estaban firmados en el marco de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa, Conferencia de Helsinki. Participaron 35 países. Eso supuso el inicio de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa, OSCE. Reconocimiento de la inviolabilidad territorial apuesto por la cooperación, resolución de tensiones, resolución de conflictos por medios pacíficos. Discrepancias en el punto de vista de derechos humanos. Antes de 1975, Gerald Ford participó en las pruebas Apolo-Soyuz. Fueron pruebas donde participaron tanto los ingenieros soviéticos y estadounidenses. Hemos visto la doctrina de Brezhnev y también estaba el estancamiento brezhneviano en la economía. El descenso de la economía soviética se evidenció a partir de 1965 y además a ellos se sumaron las malas cosechas. Los soviéticos hasta importaban cereales y tecnología de Estados Unidos. En los principios de los años 70, peticiones para poder salir de los países por parte de judíos soviéticos, del país por parte de judíos soviéticos. Gerald Ford firmó por esas peticiones en 1975 la enmienda Jackson-Vanik, que condicionaba el comercio a las mejoras de los derechos humanos y derechos de inmigración sobre todo, y fue derogado por Obama en 2012. Esto es por la dependencia del comercio de Estados Unidos. Enmienda Jackson-Vanik. Occidente, en la política el hegemón era Estados Unidos. Sin embargo, en la economía aparecieron nuevos actores, como ya lo he indicado al inicio. Japón. Japón pasó a ser la segunda potencia desde 1968, porque el primer ministro Ikeda Hayato puso en marcha un plan de expansión económica. El crecimiento económico estaba basado en la siderurgia, sector naviero e industria química, y se orientaba hacia el mercado occidental y el sudeste asiático. En los años 60 encontramos marcas como Mitsubishi, Mitsui, Fuji, Toyota, Nissan. La Comunidad Económica Europea ha conseguido los objetivos propuestos en su creación en 1957. Le llamaban también mercado común. En 1968 se creó la Unión Aduanera y el mercado único interior y arancel aduanero común con ello. Unión Aduanera 1968, 1957 se crea. Ah, en 1962 se impulsa la PAC, la Política Agraria Común Agrícola. En 1965 el Tratado de Fusión, el Tratado de Bruselas, que unió la Comunidad Económica del Carbón y Acero, esto y también esto, con una única estructura institucional. Sin embargo, también había problemas. Entre 1965 y 1966 pasó la crisis de la silla vacía con Francia, con De Gaulle. El nacionalismo que practicaba el nacionalismo francés, también llamado gaullismo. De Gaulle era europeísta, pero partidario de una confederación que respetase la soberanía. Y eso, su posición estaba expresada en la Declaración de la Europa de las Patrias de 1960. Contexto. Cesión de soberanía para supranacionalidad. 6 meses sin votaciones en el Consejo. Y la crisis se resuelve con el compromiso de Luxemburgo de 1966, que recoge la necesidad de atender a los intereses vitales de cada Estado. También Francia se caracterizaba por el antiamericanismo. La Unión Soviética ya no se percibía como una amenaza. Estados Unidos se percibía como un país, como una potencia que hace injerencias en asuntos europeos. Se evidencia antiamericanismo con las discusiones respecto a la dirección de la OTAN. Y en 1960, cuando se proclama la Quinta República en Francia, en 1958, se crea la Fuerza Nuclear Francesa, Fuerza de Choque o Force Frappe, que representó los intentos de autonomía por parte de Francia. También estaba la negativa francesa a la entrada del Reino Unido en la Comunidad Europea. Después de la creación de la Asociación Europea de Libre Comercio, FTA, en 1960, los británicos pidieron ser admitidos en 1961. En 1963 y en 1967 se les niega la entrada siempre por el veto francés. El Reino Unido tiene sus lealtades al otro lado del Atlántico, se consideraba eso, pero, y por lo tanto no es sinceramente europeísta. Y su entrada alteraría los equilibrios e intensificaría la inherencia estadounidense en Europa. El Reino Unido así fue considerado como caballo de Troya estadounidense. El Reino Unido empieza a tener armamento nuclear a partir de 1952. Y en ese mismo año firma el Acuerdo de Defensa Mutua, US-UK Mutual Defense Agreement, que fue un tratado bilateral para cooperar en el armamento nuclear. Pues Francia era totalmente contraria a esto. En 1973 entró en la Comunidad Económica Europea finalmente por su conservador europeísta Edvard Heath, y junto con el Reino Unido entran Dinamarca e Irlanda, que habían sido miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio, EFTA.
La descolonización es un proceso paralelo a la Guerra Fría, pero ambos están entrelazados, la Guerra Fría y la descolonización. La descolonización está marcada por conferencias como la Bandung de 1955, Conferencia de Belgrado de 1961, que da lugar al movimiento de los no alineados, la Conferencia de El Cairo de 1964, la Conferencia de Lusaka de 1970 y la Conferencia de Argel de 1973. Ese movimiento de no alineados creado en la Conferencia de Belgrado de 1961 mostró las diferencias y acercamientos a diferentes bloques de los distintos países, lo que se manifestó en la Conferencia de La Habana de 1966. El sur se organiza con dificultad. Los líderes africanos difieren sobre el panafricanismo, fronteras occidentales, creación de nuevas conferencias o federaciones. La Revolución Africana Pacífica estaba liderada por líderes como Lubamba en la República Democrática del Congo, Nkrumah en Ghana, Nyerere en Tanzania, Nkomo en Rhodesia del Sur, actual Zimbabue, Kaunda en Rhodesia del Norte, actual Zambia, Senghor en Senegal. Pero no todos de estos líderes permanecieron en el poder, lo que dio lugar a dictaduras. Las primeras conferencias de países africanos fueron la de Acre en 1958, también llamada la Primera Conferencia de los Pueblos Africanos, la de Túnez de 1960, también llamada la Segunda Conferencia de los Pueblos Africanos. Y los temas en la Conferencia de Acre de 1958 y en la de Túnez de 1960 fueron propuestas de ajuste de fronteras, fundamentalmente la de Túnez, papel negativo de las potencias extranjeras y efectos del neocolonialismo. Las conferencias en los años 60 ya se celebraron con estados independientes. Podemos mencionar la de Addis Abeba de 1961 y la tercera conferencia de los pueblos africanos en el Cairo de 1961. La primera fue en Túnez, en Accra, en 1958, y la segunda en Túnez en 1960. En 1960, Naciones Unidas también expedió la resolución 1514, la Declaración de Garantías de Independencia para las Colonias y los Pueblos. Países independizados, sin embargo, no se caracterizaban por una estabilidad política, tenían conflictos internos de temas étnicos o de luchas por el poder. Así encontramos estados débiles o directamente fallidos y que no tienen desarrollo económico autónomo. Sobre economía, pues emerge el concepto de neocolonialismo, que es la continuación del poder no directo y la tutela de estados hegemónicos sobre antiguas colonias, con el sistema económico y político dirigido desde fuera, o el sistema económico y político dirigido desde fuera. Ese neocolonialismo hizo que existieran dificultades para el crecimiento económico del sur y dio lugar a modelos de intercambio injustos. En 1963 se celebró la reunión de Addis Abeba. Ah, no, Addis Abeba, que dio lugar a la Organización de la Unidad Africana, OUA. ¿Qué pretendía su organización? Tenía una serie de principios: el derecho inalienable de los pueblos a determinar su propio destino, la consolidación de una fraternidad y de una solidaridad integrados en el seno de una unidad más vasta que trasciende las divergencias étnicas y nacionales, salvaguarda y consolidación de la independencia de cada Estado, integridad territorial y la lucha contra el neocolonialismo. 1963, Addis Abeba, Organización de la Unión Africana. Fue un foro para la mediación de conflictos internos y bilaterales en África. Se unió a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración Universal de Derechos del Hombre. Sin embargo, fue ineficaz en solucionar conflictos, problemas, y en la colaboración también fue ineficaz. Por lo tanto, se disolvió en 2002 y lo sustituyó la Unión Africana. África durante los años 60 y 70 está marcado por dictadores como Idi Amin en Uganda, Bokassa en la República Centroafricana, Mobutu Sese Seko en Zaire y Francisco Macías en Guinea Ecuatorial. La única manera para influir en la regulación del comercio mundial es el comercio del petróleo para los países del tercer mundo. En 1960 se funda la Organización de los Países Productores del Petróleo. También es muy importante que se nacionalicen los yacimientos y en 1963 los países de la Organización de los Países Productores de Petróleo ah, decidieron no exportar petróleo a los que apoyan a Israel en la guerra de Yom Kippur. Ayuda al desarrollo. Fue una nación presente en 1964 en las conferencias sobre comercio y desarrollo de Ginebra, en 1969 en Nueva Delhi y en 1972 en Chile. Fracaso de la intención de crear una estructura dedicada a ello en la ONU. Acuerdos bilaterales son más eficaces. Ayuda soviética canalizada a través de países satélites y dirigida a países simpatizantes como el Egipto de Nasser. Conflictos de distensión. En Latinoamérica, clima de distensión, temor de que el ejemplo cubano cundiese y hubiese un contagio revolucionario, resistencia de las oligarquías a cualquier tipo de reforma, más su apoyo a regímenes autoritarios, surgimiento de movimientos revolucionarios, algunas guerrillas permanentes, tensiones ideológicas, intervencionismo de Estados Unidos, estrategias de Estados Unidos. Pues había dos. En 1963 se transforma la United States Army Caribbean School, Escuela del Caribe del Ejército de los Estados Unidos, en la United States Army School for the Americans, USARSA, conocida como Escuela de las Américas. Fue una escuela militar que formaba a militares y dirigentes de dictaduras latinoamericanas que fueron apoyados por Estados Unidos. La segunda vía estrategia es el apoyo a la vía reformista. Entre 1961 y 1970 se formó una alianza para el progreso. Fue plan de ayuda económica, política y social para América Latina. Contaba con el apoyo financiero del Banco Interamericano, pero tuvo un éxito reducido. También en América Latina, pues hubo movimientos semejantes al movimiento del 26 de julio, protagonista de la Revolución Cubana, como el Frente Sandinista de Liberación Nacional FSLN en Nicaragua, Fuerzas Armadas Rebeldes FARC en Guatemala, Ejército de Liberación Nacional en Colombia, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, Movimiento de Liberación Nacional, también conocido como Tupamaros en Uruguay, Movimiento de Izquierda Revolucionaria MIR en Chile.
En 1966 se crea la Organización de Solidaridad de los Pueblos de África, Asia y América Latina en La Habana y surge de la Conferencia Tricontinental. Después cabe destacar en 1973 el golpe de Estado en Chile, producido por El Salvador Allende en coalición con el MIR, con el Movimiento de Izquierda Revolucionario, que ganaron las elecciones en 1970. Y también contó con la intervención de la CIA, que apoyó al golpe del militar de Augusto Pinochet de 1973 1900. En África, entre 1954 y 1962, estaba la Guerra de Independencia de Argelia. Durante la primera etapa de distensión, los conflictos relacionados con la delimitación fronteriza y después de las conferencias de pueblos africanos y fundaciones de la ONU, UA, se impone la tesis realista de respetar las fronteras existentes en el momento de las independencias. Entre 1967 y 1970, 67 y 70, pasó la guerra civil en Nigeria, también conocida como la guerra de Biafra. En 1960, Nigeria se independiza de Gran Bretaña y pasa a ser un estado federal dividido en tres regiones, sin contar con diferencias religiosas. En el norte estaban Hausa Fulani, en el suroeste Fulani y en el sudeste estaban los Ibo. Sudeste era precisamente Biafra, una región rica en petróleo. En 1966, Ibo y Ronsi da un golpe del estado. Ibo y Ronsi, 67-70. Eso es contestado por un contragolpe de Yakubu Gowon y se anuncia secesión de Biafra por parte del gobernador militar Ojukwu y proclamación de nación independiente. Egipto, Reino Unido y Unión Soviética estaban apoyando al gobierno central. Sin embargo, Estados Unidos, Francia y Israel estaban apoyando a los biafreños. El sabotaje de tierras de cultivo, asedio, hambruna se caracterizó por esto. Fuerzas biafreñas se rinden en 1970. Nigeria endeudada, economía destruida, hambruna generalizada. Entre 1961 y 1975 pasa la Guerra de Independencia de Angola. Angoleños consiguen la independencia cuando cae el régimen del Estado Novo. Revolución de los Claveles, 1974. Con el Tratado de Albor de 1975, Portugal reconoce la independencia. Guerra civil entre 1975 y 2002. Fuerzas independistas en esa guerra civil 1975. Movimiento Popular de Liberación, MPLA. Apoyo por Cuba, Unión Soviética, Movimiento de los No Alineados y la OUA, Movimiento Popular de Liberación. También estaba otra fuerza, União de Populações de Angola o Frente Nacional de Liberación de Angola, FNLA, respaldado por Estados Unidos, España, Sudáfrica y Zaire. Y finalmente la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, UNITA, que fue una escisión del Frente Nacional de Liberación de Angola, respaldado por Estados Unidos, España, Sudáfrica y el Zaire. Portugal tenía que negociar con los tres movimientos, lo que dificultó la transición hacia un Estado independiente democrático. La lucha por recursos que financiaban la guerra, petróleo y comercio de diamantes. La guerra se finaliza con la muerte de Savimbi, líder de UNITA, de la Unión Nacional para la Independencia Total de Angola, Savimbi, y el Movimiento Popular de Liberación, apoyado por Cuba, Unión Soviética, Movimiento de No Alineados y UA, es el vencedor de la guerra. Oriente Próximo. En 1948 nace Israel. Israel resulta victorioso en la primera guerra árabe-israelí de 1948 y es el gran aliado de Estados Unidos. En 1967 pasa la Segunda Guerra Árabe-Israelí, conocida como la Guerra de los 6 días, 1967. Israel se enfrenta a una coalición árabe, ARAO, donde estaba formada por RAO, Egipto, Siria, Jordania e Irak. Comienza con el ataque israelí ante la presencia de las fuerzas egipcias en su frontera, bloqueo de los estrechos de Tirán y la expulsión de las fuerzas de interposición de la ONU en el Sinaí, UNICEF. Israel consigue Sinaí, Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén y los altos del Golán. En esa Segunda Guerra Árabe-Israelí de 1967. Israel se niega a devolverlos, ocupa la ciudad vieja de Jerusalén y proclama unificación, y eso genera diáspora de palestinos. 1967, Segunda Guerra, Guerra de los 6 días. 2 años después, empieza la Guerra de Desgaste, 1969-1970. Eso fue un conflicto limitado entre Egipto e Israel para recuperar Sinaí. Sinaí solo se recupera en 1982. La Guerra de Yom Kippur, 1973. Siria y Egipto. Anwar el-Sadat buscan recuperar los territorios perdidos en la Guerra de los 6 días. Yom Kippur. Siria y Egipto. Altos del Golán, Siria y Egipto, Sinaí. Egipto de Anwar el-Sadat esta vez. Moscú y Estados Unidos piden desde Naciones Unidas el alto el fuego. Sur pasa la crisis del petróleo por los países de la OPEP. Y en 1979 se firman los acuerdos de Camp David entre Anwar el-Sadat y Menachem Begin, que concluyeron en el Tratado de Paz entre Egipto e Israel en 1979. Reconocimiento de Israel a cambio del Sinaí. Aquí encontramos la Organización de Liberación Palestina, OLP, presidida por cuyo máximo representante es Arafat, y los palestinos pues, se repartieron entre Jordania y Líbano. En el extremo oriente pasó la guerra de Vietnam, que es el conflicto más representativo de la distensión, que es la continuación de la guerra de Indochina, la guerra contra Francia que había finalizado en 1954. Guerra de Indochina, continuación de esa guerra.
El norte comunista de Ho Chi Minh se enfrenta al sur con la dictadura prooccidental del Dien Diem. En 1956 se crea en el sur, con el apoyo del norte, el Frente Nacional de Liberación, el Viet Cong. 1956. Kennedy prestaba asesoría militar y armamento, pero con Johnson se intervino directamente. El casus belli fue el incidente de Tonkin. Vietnam del Norte había bombardeado barcos de Estados Unidos, supuestamente. En ese conflicto se utilizaron armas químicas como el agente naranja, bombardeo masivo sobre la población civil. Los civiles de Estados Unidos no comprenden la guerra, universitarios, hippie. Survietnamitas extienden la guerra a Camboya y Laos. Estados Unidos se retira en 1973 por la paz de París. Está el síndrome de Vietnam, que es un sentimiento de derrota y desunión, y la República Socialista de Vietnam se proclama en 1976. Vietnam, la guerra de Vietnam supuso un repliegue de Estados Unidos a participar en conflictos. 1976, República Socialista. En 1979 pasa la crisis de los rehenes durante la Revolución iraní y la etapa de distensión se finaliza con Ronald Reagan.